¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches, bienvenido a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se dedica exclusivamente a los temas legislativos, a los temas del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los congresos de los estados. A nombre de mi compañera Adriana Sadrur, le doy la bienvenida y lo invito a informarse de lo que pasa precisamente en el mundo legislativo. ¿Sabe qué? Sigue la discusión, siguen los jaloneos en torno al periodo extraordinario en el Congreso y pues la verdad se ve lejano que vaya a poder concretarse. ¿Qué le parece si vemos qué dicen los diputados, los senadores, los legisladores al respecto? Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y del Verde Ecologista en el Senado se enfrascaron en acusaciones por la falta de acuerdos para la realización de un periodo extraordinario con el fin de elegir al fiscal anticorrupción. El PAN fue el primero en lanzar los dardos contra el PRI. El PRI quiere que convoquemos a un periodo extraordinario sin dictámenes y hay quienes consideramos que lo que contengan estos documentos es básico para poder convocar en acuerdo a una reunión de diputados y senadores para poder dictaminar. Pero los priistas de inmediato respondieron. Yo que veo en estos momentos que Acción Nacional está deteniendo esto, como bien se dijo aquí, para ver qué es lo que pasa con Estado de México, Coahuila, donde ellos ganan, ahí hay democracia, donde ellos pierden, ahí no hay democracia. En cuestión de minutos el panista así reviró. A ver, no hay tal. Todos ustedes han sido testigos desde antes de los procesos electorales que nosotros definimos. Queremos un fiscal anticorrupción autónomo, que no dependa del procurador para poder disponer de los ministerios públicos y en consecuencia integrar averiguaciones. El coordinador del Verde Ecologista entró al quite y arremetió contra el PAN. Esto se me hace una maniobra tramposa, el tratar de convocar a la Junta de Coordinación Política sin convocatoria, excluyendo a aquellos que hemos estado a favor del periodo extraordinario de manera permanente para atender estos temas. Y aunque aseguran que el extraordinario no está totalmente muerto, coincidieron en que regresando de la reunión interparlamentaria en España la próxima semana, podrán hacer un nuevo intento para revivirlo. Así las cosas con el tema del periodo extraordinario. Vamos a ver qué ocurre. ¿Sabe qué? El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, se reunió con los senadores de su partido para tratar diversos temas legislativos y evidentemente también para discutir sobre los temas electorales, lo que viene rumbo a 2018 y evidentemente también ahí está, pues como un punto central, la elección del candidato del PRI a la presidencia de la República. En una reunión que se prolongó por más de 4 horas, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, analizó con senadores de su partido los retos del tricolor de cara al 2018. Se tocó el tema de los perfiles para la elección presidencial. Ahí, Ochoa aseguró que el PRI cuenta con opciones ganadoras. También tenemos candidatas y candidatos ganadores en las 9 entidades federativas que tendrán elección para gobernador o jefe de gobierno en la Ciudad de México. Por supuesto que vamos a continuar trabajando de manera unida. Aclaró que los candidatos que impulse el PRI no deben contar con mancha alguna y que lo fundamental será mantener la titularidad del Ejecutivo. Que sean candidatos obviamente probos, honestos, con trayectoria y capaces. Pues yo estoy convencido de que como nunca estamos trabajando en eso, en buscar mejores candidatos. El presidente Ochoa nos dejó muy motivados, nos dio cifras, nos habló de números, de encuestas, nos habló de que no debemos bajar la guardia, la más fundamental para nosotros, retener la presidencia de la República en el año 2018. Finalmente, los priistas hicieron votos para llegar con unidad a su próxima Asamblea Nacional. En medio de los escándalos que involucran a distintos gobernadores en actos de corrupción, Veracruz es uno de los más afectados por este flagelo que viene desde la administración pública y algunos legisladores exigen que se persiga a todos, pero todos los implicados en la administración de Javier Duarte y todos los gobernadores corruptos. El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, pidió castigo para todos los cómplices del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, incluyendo a su esposa, Karime Macías. Todos aquellos que se hayan visto involucrados en el desvío de recursos tienen que responder ante la justicia. Si hay documentación que compruebe que familiares cercanos a Javier Duarte incurrieron en una conducta delictiva, deben de responder por esto. Legisladoras de diversos partidos se sumaron a esta exigencia. Estamos muy mal en Veracruz y sin duda Javier Duarte pues tiene muchísimo que reportar
cuentas que darle a la justicia, él y su esposa. Su esposa tiene bienes, tiene propiedades, ella y su familia, y si tienen que justificar de dónde salió todo ese dinero. Pues absolutamente todos los que hayan tenido que ver con la malversación de fondos tienen que ser sancionados. Yo creo que no hay vuelta de hoja, ¿verdad? El que la hace tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Ya advirtieron que seguirán de cerca el tema para evitar que se filtre a la impunidad en este caso. Bueno, hay que ver cómo le va al PRI en su proceso interno. Hay que estar atentos a su próxima Asamblea Nacional y en la definición de su abanderado, de su candidato, de quién será el hombre al que postulen a la presidencia de la República para las elecciones de 2018. ¿Sabe qué? Pues ya se puso de moda una nueva y riesgosa forma de bajar de peso que ya cobró la vida de una jovencita. Así que los legisladores están buscando métodos, formas para que se alerte a la población de estos fraudes y de estos riesgos. Desde el Senado de la República se hizo un llamado urgente a la sociedad para que eviten consumir las pastillas Avitia Cobrax que se anuncian en Facebook y que supuestamente son para bajar de peso. Un llamado a las mujeres para que no se consuman este tipo de pastillas. Los que te las venden te hacen creer que es un producto maravilla, cuando los efectos pues pueden ser mortales, como es el caso de la jovencita Lucero Priscila. Según los legisladores, al año se presentan alrededor de 20,000 casos como este, ubicados dentro de los trastornos de conducta alimentaria, además de que estos se incrementaron en 300% en los últimos 20 años, principalmente entre niños y jóvenes. Por ello se puso en marcha un programa de información que ayudará a reducir estos casos. La plataforma Purple Day estará disponible en internet para que de forma sencilla, comprensible y didáctica los mexicanos cuenten con información muy valiosa para prevenir, atender y resolver los trastornos de conducta alimentaria. El secretario de Salud de la Ciudad de México avaló la nueva herramienta. Algunos de los trastornos mentales han adquirido gran importancia en salud pública, no por su prevalencia, sino por la complejidad de su atención. Tal es el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, a saber, anorexia y bulimia nerviosa y el trastorno por atracones, que en términos generales son alteraciones conductuales relacionadas con el acto de comer y la imagen corporal. Los legisladores solicitarán a las autoridades de salud, tanto locales como federales, incluyan esta información de manera detallada en sus programas de atención a la población. Y bueno, como usted sabe, está en proceso de armonización de pues la Ley Federal Anticorrupción, del Sistema Nacional Anticorrupción en los estados de la República, y pues el proceso sigue avanzando y va avanzando a pasos agigantados. Veamos qué están haciendo en los estados para que esta armonización termine, concluya y sea eficaz. Desde hace 2 años, nuestro país está trabajando en una serie de reformas legales que determinen reglas que permitan la creación de mecanismos reales y prácticos que eviten la corrupción. Se espera que la reforma constitucional, que sentó las bases legales para su origen, se armonice antes del 18 de julio de este año por todos los estados de la República a través de sus congresos locales. A menos de un mes de que concluya este plazo, aún quedan estados con reformas constitucionales pendientes, como son Coahuila y Chihuahua, además de que en estados como Baja California, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, aún no se presentan las iniciativas de los sistemas estatales anticorrupción. Esperemos que haya voluntad política y la totalidad de los congresos locales puedan cumplir en tiempo con las disposiciones que consoliden instituciones fuertes y se empodere realmente a la ciudadanía para que puedan exigir la rendición de cuentas a los gobernantes, y con una mayor participación en las decisiones públicas se combate eficazmente la impunidad y la corrupción. Ahora toca el turno de Víctor Sánchez Baños, nuestro compañero que entrevista hoy al senador del PRI por Campeche, Raúl Pozos. Víctor. Se cumplieron 4 años de la aprobación de la reforma estructural en materia de telecomunicaciones. Pero, ¿cuáles han sido las ventajas para el consumidor como tú y como yo? De eso va a platicar con nosotros el senador Raúl Pozos. Se concrete la operación de todos estos movimientos que hicimos en lo legal, en lo jurídico,
y que se reflejen en la vida cotidiana. La red compartida, que habrá de ser sin dudas el efecto más trascendente que tenga la reforma en materia de telecomunicaciones, el próximo año empezará a ser una realidad. Y la red compartida será un ejercicio que transformará la vida de millones de mexicanos. A través de la red compartida, el gobierno está sentando las bases para que millones de comunidades apartadas, marginadas, tengan acceso a la red y a los servicios de telefonía móvil, con lo que se incorporan al mundo de la modernidad y con lo que esos millones de niñas y niños indígenas, de niñas y niños que viven en las sierras, en la selva, que viven en las montañas, sin ningún problema van a poder acceder a la red. Acceso universal con un mejor servicio y con un mejor costo. Inversión extranjera y nacional, generación de empleos y sobre todo una disminución en los costos de los servicios de telecomunicaciones son en síntesis las grandes ventajas que tenemos como consumidores y como mexicanos de esta reforma estructural. Falta mucho por hacer, pero ya dimos un gran paso. Gracias, Víctor. ¿Y qué le parece si vamos ahora con nuestra compañera Alicia Salgado con su comentario experto precisamente respecto a lo que es pues la buena integración y el buen manejo del presupuesto público? Bueno, está concluyendo la sesión permanente de esta semana y uno de los temas que se ha tratado es la estructura programática del gasto público. El viernes pasado el Ejecutivo hizo llegar a la Cámara de Diputados y la revisó la Comisión Permanente justamente la nueva estructura bajo la cual se van a integrar o asignar los recursos públicos presupuestales para el 2018. Cabe destacar que se han reducido casi en 50% a lo largo de una década los programas que tenían asignados recursos. De poco más de 1.600 programas presupuestales, hoy hay alrededor de 750 programas. Esto se combinó con la observación que hizo el Auditor Superior de la Federación para que se revise que la estructura contenga objetivos muy claros de cada uno de estos programas y que puedan medirse no solamente en número, sino también en calidad de servicios, en prestación o en objetivos claros de los mismos. Hay algunos programas, por ejemplo, el caso de las orquestas juveniles, en algún momento toqué este tema porque me viene muy bien al caso. Tienen un presupuesto asignado que es bastante raquítico, algo así como 600 millones de pesos. Sin embargo, el objetivo fundamental del programa es primero es de tipo educativo y segundo es de tipo persuasivo. ¿Por qué persuasivo? Hoy por hoy, una de las mayores preocupaciones que tenemos en México es el crecimiento extraordinario de la violencia infantil y juvenil. Y se ha demostrado, al menos en todos los países del mundo, y de ahí este programa, que la incorporación de alumnos a sinfónicas, por ejemplo, o a grupos musicales o a equipos deportivos, reducen las posibilidades de exposición a calle de los jóvenes y de los niños y además mejoran las capacidades de educación en áreas como ciencia y matemáticas. Sin embargo, como es un programa de cultura, casi cada año están viendo de qué manera se le puede evitar un recorte adicional. El problema es que mientras no se tenga claro cuál es el objetivo, por ejemplo, de este programa y todo lo que confluye en él, pues siempre manos de tijera y sin embargo, pues no nos damos cuenta de que lo que importa no es el número, es el resultado. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Gracias, Alicia. Y ahora es el momento de ir a un corte, pero no se vaya porque volvemos aquí en el estudio con el diputado del PAN, Jorge Triana, para hablar acerca del debate, este debate que está detenido en el Congreso, de las leyes de seguridad interior y del mando mixto policiaco. Volvemos.
Ya estamos de vuelta aquí en Desde las Cámaras y como le anuncié, está con nosotros aquí en el estudio el diputado Jorge Triana, diputado del Partido Acción Nacional, para hablar pues de un tema fundamental, pero además que en estos últimos días ha cobrado una gran relevancia, el tema de la seguridad pública, la seguridad interior y las normas que pues hacen falta y están atoradas en el Congreso para poder ir dándole pues un nuevo marco al actuar de los cuerpos de seguridad pública y las Fuerzas Armadas en materia de combate al crimen. Diputado Jorge Triana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Pues, como decíamos hace un momento, está atorada la Ley de Seguridad Interior, no está definida la Ley del Mando Mixto. ¿Qué ocurre en el Congreso? ¿Por qué no podemos avanzar en estos temas? Bueno, como tú sabes, hay una minuta que viene del Senado de la República sobre mando mixto policial, ¿no? Y fue aprobada prácticamente por unanimidad. Cuando llega a la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados dicen, ya no me gustó tanto cómo quedó, y no la quiere aprobar. Y nosotros desde la oposición queremos analizar la Ley de Seguridad Interior, las 7 propuestas ya que hay sobre Ley de Seguridad Interior, muy distintas una de otra, pero primero queremos analizar este mando mixto. ¿Por qué? Porque la Ley de Seguridad Interior nos dice el procedimiento para que regresen las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y el procedimiento para poderlas utilizar en funciones policiales. Y si no tenemos un cuerpo policial debidamente capacitado, ¿no? Y con funciones debidamente establecidas en ley, pues difícilmente vamos a poderlo sustituir. Entonces, estamos atorados en este brete y es elemental y además urgente que podamos salir de él. Para que el público sepa, ¿dónde están los puntos? ¿Cuáles son los puntos en los que está atorado el debate en lo que se refiere a la ley del mando mixto? Y bueno, le explicamos al auditorio, el mando mixto es la forma en la que se pretende construir cuerpos de policíacos en cada estado consolidados para que no queden abandonados a su suerte los municipios y haya pues una capacidad, fuerza, equipo y organización, me corriges diputado, para que pueda combatirse el crimen en un frente común. Claro, mira, hay varios esquemas de seguridad en cuanto a mando se refiere. El presidente de la República y el PRI habían presentado una iniciativa o estaban por el mando único. ¿Qué es el mando único? Un solo mando policial para absolutamente todas las policías del país. Después esto fue mutando, fue cambiando y el Secretariado de Seguridad Pública, Nacional de Seguridad Pública, iba a determinar qué policía iba a ser susceptible de intervenir. Nosotros lo que sostenemos es que tiene que haber un mando mixto. Las policías que funcionan evidentemente se tienen que quedar así y tendrán que ser acuarteladas las que están penetradas por el crimen organizado. Entonces, en ese debate se creó una mezcla de estas dos posiciones, se aprobó el mando mixto en el Senado de la República y como te comentaba anteriormente, llegó a la Cámara de Diputados y pues ya no hay el consenso debido. La Secretaría de Gobernación tiene muchísimas observaciones sobre esta minuta, pero tampoco hay una contrapropuesta para poder salir de este asunto, de tal suerte que hay una especie de condicionamiento. Sale seguridad interior, pero primero queremos que salga mando mixto. Y no solo es el mando mixto, Néstor, hay una serie de reformas en materia de seguridad pública para fortalecer a nuestras policías, tanto a nivel municipal, estatal y a nivel federal también, que están atoradas, que no han sido ni siquiera presentadas. No podemos pensar en que adopten funciones policiales de manera institucional nuestras Fuerzas Armadas sin antes vigorizar a nuestras fuerzas policiales como están actualmente. El PRI y sus aliados en el Congreso acusan al PAN de estar chantajeando y politizando este debate. No, para nada, no es politizarlo. Insisto, ¿qué es lo que sucede actualmente? Hay estados que dependen completamente en materia de seguridad pública de las Fuerzas Armadas. Te pongo un ejemplo, 2, Tamaulipas y Veracruz. Sin el patrullaje y la labor de seguridad que lleva a cabo la Armada, difícilmente podrían salir el problema tan agudo de seguridad pública que tienen. Es impensable que se les retire o que se acuartele a las Fuerzas Armadas de un día para otro. Se tiene que establecer un procedimiento, estamos de acuerdo en eso. Nosotros hacemos un planteamiento, no hacer una nueva ley de seguridad interior, sino reformar la ya existente Ley de Seguridad Nacional en materia de seguridad interior para establecer ese procedimiento para poder acuartelar a las Fuerzas Armadas con una temporalidad y también para poder saber en qué casos el presidente de la República puede pedir que lleguen, ¿no? Para esto hay que tener claridad, primero, en qué casos puede suspender garantías el presidente de la República, necesitamos una ley reglamentaria y segundo, aprobar el mando mixto para poder fortalecer a los cuerpos policíacos para que al momento en que regresen estas Fuerzas Armadas puedan hacer su trabajo debidamente como lo hacían antes. Tocas el tema de las Fuerzas Armadas de manera muy enfática y las Fuerzas Armadas precisamente han sido muy enfáticas en la literal urgencia de una ley de seguridad interior, de un marco normativo que les permita
regresar a sus cuarteles y pues normar su actuar en materia de seguridad pública. Aquí ADN 40, en su arranque de su nueva etapa de reinvención, estuvo el secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, y vino aquí expresamente a públicamente decir que el Congreso se mueva, que urge esa ley de seguridad interior, y esto fue el 13 de marzo. Tenemos unas Fuerzas Armadas que están demandando, junto con muchos sectores sociales, que haya esta ley de seguridad interior. No es común ver a las Fuerzas Armadas tener un actuar público, protagónico en algún tema, y en este, pues parece que están poniendo una alerta máxima. Claro, mira, nosotros hemos hecho consultas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ambas instancias se han opuesto a la Ley de Seguridad Interior. Incluso el Alto Comisionado dice que la seguridad interior es una característica de los regímenes autoritarios. Nosotros diferimos de esta posición, pero sí creemos que tiene que haber mecanismos para darle certeza a su actuar. Las Fuerzas Armadas, Marina y también el Ejército Mexicano no tienen una preparación para dar servicios de fuerzas policiales, tienen una preparación para ir a la guerra, si me permites el término. Por eso es que vemos tantas violaciones constantes a derechos humanos. Pero si hacemos esa comparación sobre la cantidad de recomendaciones y de violaciones a derechos humanos de Fuerzas Armadas contra las que tenían anteriormente las fuerzas policiales en los mismos territorios que han sido intervenidos, se dispara muchísimo la de la policía, porque tenemos una policía mal preparada, mal acreditada, ha fracasado el modelo actual de concentrar todo en la Secretaría de Gobernación, y es imperativo que si queremos entrar al tema de seguridad interior para darle certeza a las Fuerzas Armadas, que coincidimos en que es urgente, primero tenemos que vigorizar nuestras fuerzas policiales. Nosotros lo vemos como una integralidad. El PRI y sus aliados ven el árbol, nosotros vemos el bosque. Permíteme ahora mi opinión frente a los planteamientos de los partidos y los planteamientos que se hacen desde el gobierno. Yo te puedo decir que la opinión que tengo, el sistema de seguridad pública está colapsado en general, pero no solamente eso, la visión y el diseño que están planteando desde gobierno y partidos se queda muy atrás de la propia realidad y de lo que podría ser efectivo. Seguimos teniendo separados a lo que es la operación y los cuerpos de seguridad pública de la investigación de los crímenes. Claro. En otros países donde es eficaz el modelo de seguridad, hay una línea, digamos, hasta curricular, que va perfectamente definida, en la que un policía puede llegar a ser policía de a pie, adquirir rango y después aspirar a ser un policía investigador o un detective. Y todos ellos tienen el mismo mando, por decirlo así, están concentrados en la policía. Y si vemos la tele, sería el modelo de la policía de Nueva York, de Chicago, la policía la ley, el orden y CSI, ¿no? Entonces, tenemos esquemas que vemos además cuando adoptamos un nuevo sistema de justicia penal que es además adversarial, que es, ¿cómo se llama?, verbal, ¿no? Y que ya no es el mismo, que era totalmente documental, que teníamos de la herencia de la justicia española. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no se ha pensado en un diseño en el que pues las procuradurías sean las procuradurías, sean los fiscales, y la policía sea la policía, y solamente sea una sola policía? Claro, mira, qué bueno que tocas ese tema, porque la CONAGO, a través de Miguel Ángel Mancera, el presidente ahorita, incluso presidente de la Comisión de Justicia de la CONAGO, han dicho que quieren hacer modificaciones al sistema penal acusatorio. Han dicho que van a presentar al Congreso una serie de propuestas para poder modificar de fondo, porque no les es factible. E incluso ante pues, disparo de las cifras en materia de seguridad pública, las cifras negativas de los delitos, de las ejecuciones, en fin, ellos culpan a este sistema penal. Yo creo que es un tema de aplicación y no de creación o modificación de leyes. Te voy a decir por qué. En este nuevo sistema penal intervienen, para efectos de investigación, que es la parte medular, intervienen el juez, el juzgador, interviene el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría, e interviene también las fuerzas policiales, interviene la policía. Los tres órdenes se tienen que coordinar para hacer labores de investigación, con respecto a una carpeta de investigación. Ya no hay pliegos de consignaciones, etcétera, cambian los términos también, y ha habido muchos problemas para poder llegar a esta coordinación. Estaban acostumbrados a ser adversarios en los juicios, a ver quién ganaba, quién encontraba más anomalías al trabajo del otro, y esto no está funcionando
trabajando como es debido, no están haciendo equipo, a los asesores jurídicos de las víctimas para que ya jueguen un rol importante en estos juicios, no se les está tomando en cuenta, no están bien capacitados. Es un problema de ejecución y este problema de ejecución tiene que ver con políticas públicas y las políticas públicas se generan desde los gobiernos estatales. Con mucho gusto vamos a recibir en la Cámara de Diputados esta serie de reformas que nos van a proponer los señores gobernadores, pero yo creo que esto obedece más a una razón de políticas públicas que una razón legislativa. Nos queda un minuto, diputado, y se quedó en el aire esta pregunta que te hacía. ¿Por qué tenemos tantas policías y no tenemos la policía? Es importante que unifiquemos por lo menos los criterios y la asignación de las policías, las funciones, tanto a nivel municipal, estatal y nacional. Ha habido varios intentos. Necesitamos que un órgano, que en este caso sea el Secretario Ejecutivo, nos diga cuáles son esas policías, de hacer una evaluación seria y profesional para efectos de que se puedan intervenir y pueda entrar a apoyar Fuerzas Armadas o la Policía Federal en este caso. Muy bien, pues diputado Jorge Treana, diputado del PAN, muchísimas gracias. Ojalá pronto haya una legislación, la mejor legislación, el mejor diseño para los sistemas de seguridad pública y para los efectos de los criterios de la seguridad interior del país y el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Diputado, gracias. Buenas noches. Gracias, Néstor. Buenas noches. Y bueno, buenas noches a ustedes. Nos tenemos que ir. Le doy las gracias. Y ¿sabe qué? Recuerde, aquí en Desde las Cámaras es el único programa de la televisión abierta mexicana donde ponemos bajo la lupa el quehacer legislativo. A nombre de mi compañera Adriana Sarur, le deseo lo mejor y lo espero la próxima semana aquí en una edición más de Desde las Cámaras.